Vamos a hablar, hermanos, de las bendiciones que podemos nosotros recibir si somos parte de una iglesia sana. Dios espera que seamos una iglesia sana. Por eso este pasaje es muy importante, y no solamente este capítulo 2:26, sino todos los que se refieren a las iglesias del primer siglo, aunque aquí se mencionan 7, pero es de suponerse que había más de esa cantidad. Pero Juan escoge 7 y a ellas se dirige. Y hoy, hermanos, todavía se pueden decir muchas cosas de la iglesia, lo que es la iglesia, pero lamentablemente muchas de esas cosas que se dicen no son bíblicas, están totalmente equivocadas. Otro día escuché un sermón de esos que transmiten por el internet, y el hermano que predicaba estaba muy, muy apasionado, muy entusiasmado, y dijo algo así como esto: debemos de amar a la iglesia porque es la casa de Dios. Y cualquiera dice que es correcto. Hermanos, en ninguna parte de la Biblia dice que la iglesia es la casa de Dios. Tampoco dice que es el templo. En Estados Unidos, por la cuestión del inglés, cuando uno el domingo se prepara para asistir al culto, decimos vamos a la iglesia, pero el templo no es la iglesia. Podríamos pensar que de veras este edificio donde nos congregamos, desde allá, desde el callejón hasta acá, sería la iglesia, pero no es verdad, hermanos. El templo no es la iglesia, nunca ha sido la iglesia. La iglesia está compuesta por todos los redimidos por la sangre preciosa de nuestro buen Salvador. Usted y yo somos parte de esa iglesia. Y donde quiera que haya redimidos glorificando el nombre del Señor, allí la iglesia ha comenzado a difundir su mensaje. Así que si usted me pregunta, entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? Hermanos, los que han sido redimidos por la sangre preciosa de nuestro Salvador Cristo Jesús. Pero Dios quiere que como iglesia local seamos bendición para otros. Debemos de estar sanos, no enfermos. La pandemia ha manifestado de veras lo que la gente ha venido padeciendo por mucho tiempo. Pero a muchos más, como usted y yo, la pandemia solamente nos ha servido para fortalecernos en Cristo, para reconocer la soberanía de Dios, para darnos cuenta que su palabra nos alimenta, que toda la Biblia es la esencia misma del Padre Eterno y de su Hijo Jesucristo, y la enseñanza que recibimos viene directa del Espíritu Santo. Así que vamos a ver por lo menos unas 3 cosas que Dios quiere que aprendamos de lo que es ser una iglesia sana. Vamos a volver a leer el texto de Apocalipsis 2. Dice: al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es muy interesante, ¿no? Como
cómo Juan se refiere a la cantidad de iglesias que hay, iglesias locales que hay en el mundo. Así que la primera cosa que vamos a ver es que una iglesia sana honra a Dios como Creador y Señor del universo. Mateo 4:10 se refiere el capítulo 4 a la tentación de Jesús efectuada por Satanás cuando él estaba en el desierto orando y ayunando. Dice la Escritura que el Señor ya tenía 40 días y 40 noches ayunando, así que sintió hambre. Y el diablo se le presenta en varias ocasiones para que le hiciera caso. Y una de las cosas donde el diablo interviene es hacerle ver al Señor Jesús que puede adorarle postrado. Y algo muy interesante en este capítulo 4, versículo 7, versículo 8, dice que el diablo lo subió a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Así que el Señor da un claro ejemplo de que se le debe dar el primer lugar a Dios. Y usted y yo tenemos que cultivar esta experiencia de honrar a Dios. También en Mateo, pero en el versículo 22, en el capítulo 22 más bien, versículo 37, el Señor enseña a sus discípulos a amar al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Así que esa es una manera también de honrar a Dios como Creador y Señor del universo. Tenemos que amar a Dios, hermanos, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y la mejor manera de manifestar este amor que sentimos por el Señor es precisamente obedeciéndole. Cada vez que leemos su palabra y encontramos cosas ahí que de veras nos invitan a la obediencia, y si lo hacemos, no nos detenemos, obedecemos al Señor. Y una de las cosas donde tenemos que obedecerlo es servirlo con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Por eso habla de mente y corazón, o sea, todo lo que es la persona interiormente. Y eso nos debe de llevar a un punto realmente glorioso, que, hermano, pues no somos religiosos. De repente nos portamos como religiosos, pero Dios no quiere eso. Dios quiere realidades. ¿Por qué honrarlo? ¿Por qué amarlo? ¿Por qué considerarlo Señor de todo lo que vemos? Porque, hermanos, Él es el Creador. Este mundo, todo fue creado por Dios. Y nos pareciera que no, pero todo fue creado por Dios. Y es que somos su creación. Y siendo su creación, no tenemos otra cosa más que honrar el nombre de Cristo. Así que miren, si una iglesia sana es la que honra a Dios, pues usted y yo para eso estamos aquí. Ahorita aquí nos reunimos, porque así nos pusimos de acuerdo, pero nuestra alabanza es
Es todos los días ahí en nuestra casa, ¿no es verdad? Y recordamos las grandes bendiciones que Dios nos derrama. La segunda cosa es que una iglesia sana predica a Cristo y a este crucificado. Este es nuestro mensaje. Hablamos de Jesús, pero siempre con la invitación de que la gente se acerque al Señor y rinda su corazón a Cristo Jesús. La crucifixión fue una realidad. Por eso es que Él es nuestro suficiente Salvador. No necesitamos otro Salvador. La carta a los Hebreos, todos sus 12 capítulos, no hablan más que exaltar a Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador. En el capítulo 27 nos cuenta la historia cuando la gente, desde el versículo 23, pide que Jesús sea crucificado. Pilato quería liberarlo, pero vio que no podía con la gente. Así que lo único que se le ocurrió fue coger una palangana con agua, lavarse las manos y decirle: ustedes son culpables de la muerte de este hombre, yo soy inocente. Y sabe que la gente aceptó que su sangre sea sobre nosotros, o sea, aceptó la crucifixión. Y Pilato soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, lo entregó a la turba para que fuese crucificado. Y dice más adelante en el versículo 28 que el Señor Jesús fue desnudado, le echaron encima un manto de color rojo y le pusieron en su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano. Se hincaron delante de él, pero con burla, y profirieron el saludo: salve, Rey de los judíos. Se postraron, pero no creían. No creyeron. En el versículo 30 dice que le escupieron, le quitaron el pedazo de madero que tenía en su mano y con ello golpearon su cabeza. Después le quitaron el manto, le volvieron a poner sus vestidos rotos y lo llevaron para crucificarle. Así que la crucifixión fue una realidad. Los enemigos de Jesús, para tratar de quitarle el valor a su muerte, dicen que el Señor Jesús fingió morir. Y que cuando supuestamente había fallecido, que en realidad lo único que pasó es que se había desmayado. Pero nosotros leemos la Escritura y llegamos a la misma conclusión que llegaron los discípulos, que el Señor Jesús realmente murió. Y en los mismos evangelios cuenta de los soldados acercándose a los tres que estaban crucificados. Y uno de ellos era el Señor Jesús. Y fueron donde estaban los delincuentes moribundos que se quejaban, y dice que a base de golpear sus rodillas con un mazo fuerte, quebrándole las piernas, apresuraron su muerte. Pero cuando fueron
ante el cuerpo del Señor Jesús, el soldado que llevaba la batuta de lo que se iba a hacer, llegó a la conclusión de que había muerto. Pero todavía, como tenía que dar reporte de todo lo que había pasado en la crucifixión, dice la palabra de Dios que cogió la lanza y la lanzó a través del cuerpo del Señor Jesús, llegando desde el costado hasta el mismo corazón, y no salió sangre, sino agua. Y el soldado, en ese momento, y no sé por qué, como he dicho en muchas ocasiones, esto no está en la Biblia, no hay que tomarlo como inspirado, pero yo he llegado a pensar que este soldado era el Cornelio que menciona el libro de los Hechos. Yo no sé por qué. Puede que tenga razón, puede que no. Si tengo razón, me voy a gozar con el Señor cuando esté Él para decir, yo lo sabía, que Él era Cornelio. Pero aquí lo que tenemos que ver, que Jesús realmente murió. Y los discípulos convirtieron este mensaje desde Pedro, en aquel mensaje poderoso del capítulo 2 de Hechos, hasta lo que Pablo predicaba y exponía en todas sus cartas. La crucifixión de Jesús se convirtió en un mensaje poderoso. ¿Y se acuerdan de Apolos? Apolos sabía muchas cosas de la Escritura, pero no estaba convencido de que el Jesús del que se hablaba, porque todavía en el tiempo de Pablo, de Apolo, de Aquila y de Priscila, se hablaba todavía de los acontecimientos habidos en Jerusalén. Pero cuando Aquila y Priscila hablaron con Apolos, y después el apóstol Pablo, Apolos se convenció que Jesús era el Cristo crucificado. Y Pablo en 1 Corintios 15 tiene un relato muy interesante sobre la crucifixión y la resurrección de nuestro bendito Salvador. Así que cuando compartimos el mensaje, no debiéramos desviarlo a ningún pensamiento, para que la gente no coja un mensaje liviano, laxo, sino que vayan al centro de lo que es el mensaje de Jesús. A la gente tenemos que ser muy directa de quién es el Señor Jesús y para qué vino. Y tenemos que decirlo. Cuando ellos nos dicen que saben muchas cosas y que leen la Biblia, tenemos que decirle, pero ya ha hecho caso al mensaje de Dios de que acepte a Cristo Jesús como el Salvador de su vida. Y si la persona no sabe qué decir, tenemos que decir, pues, una cosa te falta. Y es que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Porque para eso Él vino. Para morir por tus pecados y por los míos. Y ahora yo me gozo que Jesús sea mi Salvador. Yo oro a Dios porque tú también tengas esta experiencia. Porque mucha gente se acostumbra a lo bonito de las cosas espirituales, pero no le ponen atención al mensaje del Señor. Pero para nosotros, hermanos míos, Él es nuestro Salvador suficiente. No tenemos otro. Solamente Él. Solamente Él. Y la tercera bendición
La vemos en Juan 16:13. Una iglesia sana permite que Dios sea el centro de nuestra vida. Y ahí tenemos que llegar todos, hermanos, como iglesia del Señor. Usted y yo formamos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Permitámosle que Él sea el centro de nuestra vida. Juan 16:13 dice lo siguiente. Pero antes el versículo 12, el Señor Jesús hablando a sus discípulos. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las puedes sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dios, mis amados, Dios, por medio del Espíritu Santo, nos consuela según sus promesas, nos sostiene en su palabra según sus promesas. Él es, el Espíritu Santo es nuestra guía diaria. Por eso el Señor Jesús dijo, Él les guiará a toda verdad. Además, el Espíritu Santo es huésped invitado de nuestro cuerpo. Primera de Corintios 6:19 dice, somos templo del Espíritu Santo. Por eso es que no bebemos, por eso es que no tomamos drogas, salvo las de Electra. Pero ningún vicio debe haber en nosotros. Hay muchas cosas que se convierten en adicción, hermanos, aún cosas que no tienen nada que ver con medicina. Pero hay otras cosas. ¿Sabe que hay mucha gente que es adicta a las malas palabras? No puede hablar si no dice una por lo menos. Pero eso es lo que pensamos que es una. Es la que hemos oído, pero ¿cuántas otras no dicen? Hay otros que son adictos a mentir. Hay otros que son adictos a exagerar. Dios quiere ser el centro de nuestra vida para que ninguna cosa de estas esté en nosotros. Otros son adictos a los préstamos. Dios quiere ser el centro de nuestra vida para que no haya mentira en nosotros, para que no haya ninguna cosa mala que estorbe el mensaje de Jesús que va a ser dirigido a otros. Dios quiere que de nuestra mente y nuestro corazón broten cosas buenas, como el Señor Jesús, hablando a la mujer samaritana, le dijo que de su ser correrían ríos de agua viva. Imagínense, quiere decir que todo lo que te da se va a hacer de bendición para los demás, no solamente para su familia, sino para sus amistades, para sus otros parientes. Esta iglesia tiene que ser una fiel representante del Señor. Y tenemos que llegar, hermanos, a esa convicción. Estamos aquí para hablar de Cristo a las personas. Y termino diciendo, la iglesia es la fiel representante de Cristo en la tierra. Y esta se encuentra en todas partes del mundo, donde quiera que vaya. No tenemos excusas, hermanos. Nuestro trabajo como representantes es que con nuestra vida vamos a contar qué maravilloso es el Señor. Cuántas cosas especiales el Señor nos ha concedido. Y aquí estamos para hacerlo. Por eso oramos a Dios. Señor bendito, estamos reunidos aquí en este lugar para seguir aprendiendo de tu palabra, seguir dándonos cuenta cuán importante es para ti esta iglesia local.
Por eso a los que formamos parte de ella, ayúdanos para ser mejores cada día, para que otros vean en nosotros ese mensaje poderoso de cambio, de transformación que debe de haber en las personas por el poder del Espíritu Santo. No dejes que nuestras palabras, nuestros deseos y pensamientos opaquen ese mensaje. Bendice a todos los que aquí estamos, bendice a las familias que se representan, bendice a los que siguen todavía enfermos o siguen pasando por tribulación. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí a los que estamos. Y todos te estamos suplicando en el nombre de Jesús. Amén.